filosofía contemporánea, y si bien no es, podríamos decir, el objeto de estudio de nuestra materia, como vimos en el siglo XIX, el europeísmo, esto que hoy se llama colonización, ¿no es cierto? O sea, es una constante en la cultura argentina. Nosotros, podríamos decir, en el siglo XIX vimos cómo tomábamos los modelos, por ejemplo, en educación, pero, digamos, el pensamiento filosófico también se nutrió, nuestro, del pensamiento europeo. Es decir, es una etapa en que es profundamente el pensamiento de tipo eurocéntrico. ¿Qué quiere decir? Que fundamentalmente las ideas que gravitan van a ser las ideas europeas. Hay un hecho importantísimo, que es precisamente la filosofía de Hegel. Vamos a ver algo que el doctor Comar llamaba los caminos, lo estoy anotando, los caminos de la filosofía después de... Es decir, ¿por qué Hegel es, podríamos decir, un epicentro filosófico? Porque es la culminación de un pensamiento que ustedes conocen como el idealismo alemán, ¿no? Y si bien podríamos decir es el momento culminante de ese pensamiento, como suele suceder en la historia, los momentos culminantes son también el comienzo de una cierta decadencia, ¿no? Cuando Roma llega a su apogeo, después empieza a decaer. Lo mismo va a pasar con esta filosofía, pero lo importante de esta decadencia, podríamos decir, del idealismo, o de esta, podríamos decir, después de esta llegada a la culminación del pensamiento de Hegel, comienza una caída, una crisis, que no solo va a envolver a la filosofía del idealismo, sino a toda la filosofía hasta ese momento, podríamos decir, occidental. Es decir, esta crisis no va a ser considerada una crisis del pensamiento del idealismo alemán o del idealismo, sí, o del racionalismo, si queremos ampliar un poco más la corriente, sino que va a ser vista, y esto es muy importante en la interpretación futura del siglo XX sobre la filosofía europea, y que todavía podríamos decir estamos experimentando, esa crisis de la razón, que es considerada como una crisis del logos, es decir, va a empezar una crisis de la razón que va a ser una especie de crítica al logocentrismo. Como va a decir después Scheler, va a ser, ¿no?, un proceso de crisis de la razón de jonia ajena, o de los griegos a Hegel. Es decir, con la caída de, podríamos decir, del idealismo de Hegel, se produce la caída de todo lo que es considerado racional, razón, logos. Y todavía, podríamos decir, estamos en esa crisis de la razón de la que se va a hacer cargo, entre otras corrientes, no solamente, pero quizás la más influyente, la posmodernidad o la modernidad líquida, como la llama Bauman, ¿no? Es decir, donde juntamente con la razón, todo lo absoluto, digamos así, o todo lo racional, todo lo que tiene su fundamento en la razón,
también va a entrar en una crisis. Podríamos decir que continúa a lo largo de todo el siglo XX esa crisis de la razón. Y entonces, ¿cuáles son los caminos de la filosofía después de Hegel? Uno que va a tener influencia en América Latina recién hacia fines del siglo XX, pero que va a surgir en Alemania en 1919 con un autor que se llama Franz Rosenwein. Lo estoy escribiendo. Franz Rosenwein. Y que va a ser una tesis contra Hegel, que se va a llamar Hegel y el Estado, un título de muchas obras sobre Hegel, pero es el título en 1919 de Hegel y la crítica al racionalismo de Hegel, cómo el racionalismo había construido un pensamiento que había tenido, obviamente, recordemos la influencia política que tuvo Hegel, o sea que no solamente era una cuestión, podríamos decir, que se redujera al ámbito de la filosofía, sino que sobre todo en la política tuvo una enorme influencia, podríamos decir, en la política del Estado prusiano. Entonces, Franz Rosenwein, en plena guerra mundial, va a hablar de Hegel y el Estado. Y va a criticar al pensamiento de Hegel. Y va a hablar de esta crisis de la razón y va a proponer un pensamiento experiencial, no empirista, experiencial de la vida para que el hombre vuelva a restaurar los lazos. Es judío y entonces se funda en la fuente bíblica del hombre con Dios, con la naturaleza y con los demás. Es decir, eso que hoy lo conocemos como la cosmovisión, ¿no? Que es esa relación del hombre con estos tres lazos. Pero lo importante es que esta crisis de la razón ya había sido anunciada en el siglo XIX. Nosotros cuando vimos el positivismo, vimos que también desde el propio positivismo había una especie de crítica a este positivismo y a su agotamiento, sobre todo en el tema metafísico. También la crisis de la razón va a tener sus, si bien va a ser manifestada en el siglo XX, va a tener sus, podríamos decir, antecedentes, que son los conocidos por Ricoeur como filósofos de la sospecha. Marx, Nietzsche y Freud. Los tres, Freud muere recién en 1939, o sea, al comienzo de la Segunda Guerra Mundial, huyendo de un cáncer, estaba enfermo y huye a Inglaterra y bueno, ahí fallece. Pero, bueno, Nietzsche en 1900 y Marx también fallece en el siglo XIX, o sea que son pensadores que comienzan a, podríamos decir, percibir esta crisis de la razón en el siglo XIX. Y estos pensadores de la sospecha, de los cuales profesionalmente ninguno es un filósofo, digamos, en cuanto a profesión o a cuanto a carrera, si bien los tres son pensadores y podemos ubicarlos y necesitamos, podríamos decir, reconocerlos dentro del ámbito filosófico, ninguno de los tres fue un filósofo graduado en filosofía. El que más, podríamos decir, tenía conocimientos de filosofía era Marx. Nietzsche era un filólogo y Freud era un médico psiquiatra, discípulo de un gran médico llamado Charcot. Brevemente voy a hacer una reseña de los tres porque han tenido una enorme influencia, y creo que la siguen teniendo, en todo el siglo XX. Y fíjense que me parece que llegan al XXI
A pesar de que algunos pueden decir que el psicoanálisis de Freud ya no está superado, o que Marx, digamos, ya no tiene la influencia que tenía antes, cuando estaba todavía vigente el régimen comunista. Yo creo que no es así, que los tres siguen teniendo una enorme influencia, y por eso me parece importante reconocerlos, porque quiera que no, en la cultura argentina los tres fueron recepcionados y lo siguen siendo. Algunos han dicho, por ejemplo, que la Argentina era, después de Estados Unidos, el país donde más influencia había tenido el psicoanálisis. Así que no es para menospreciar. ¿Qué es lo que los tres tienen en común? Los tres tienen en común precisamente esta crisis, esta percepción del que, digamos así, ve venir un cambio, un corte, una crisis, como se dice en griego, porque el verbo crineo significa corte, discernimiento, separación. La palabra crisis ha sido una palabra que en el siglo XX ha tenido una enorme influencia, con un sentido, podríamos decir, moderno, no el sentido clásico. El sentido clásico de la palabra crisis es corte, es caída, pero también es discernimiento. Por eso la raíz crineo es muy importante de considerar, porque precisamente se refiere a esa, podríamos decir, separación, por ejemplo, de las etapas de la vida. Entre la niñez y la adolescencia hay una crisis porque es un corte entre adolescencia y juventud, entre juventud y adultez, entre adultez y vejez, por ejemplo. Las crisis son los distintos, digamos así, cambios que no necesariamente tienen una connotación negativa. Fíjense que en la vida humana podríamos decir que es muy positivo. Entonces, estos tres ven venir, digamos, de alguna manera, esa crisis. Una crisis que, por un lado, como vimos en el positivismo, se manifestó incluso dentro de la misma ciencia. Porque después, cuando llega el siglo XX, la ciencia moderna, con su, podríamos decir, paradigma físico, la física era la ciencia modelo, fundamentación matemática, método experimental, empieza a derrumbarse con las distintas revoluciones de la física, la teoría cuántica, la teoría que es de 1900, la teoría también que tiene que ver con la relatividad, o sea, un tema muy del siglo XX, que es precisamente que las categorías de espacio y tiempo, que eran absolutas en la física newtoniana, ahora son relativas a la velocidad de la luz, y por lo tanto dejan de ser o pierden esa absolutez que tenían en la física moderna. Y la teoría de la incertidumbre, que es de la física atómica, de Niels Bohr, pero la teoría es enunciada por Heisenberg. No sé si alguna vez escucharon hablar, si alguno vio alguna vez la obra de teatro Copenhague, una obra que vino muchas veces a representarse acá en la Argentina y que incluso fue representada en la Argentina por actores argentinos, incluso hasta el año pasado se estaba representando la obra, donde es un diálogo, es una obra de teatro llevada al cine, pero que se llevó al cine, pero que es una obra de teatro, donde participan Niels Bohr, Heisenberg y la mujer de Niels Bohr, es decir, es un diálogo, podríamos decir, sobre física atómica, y cómo después la física, digamos, de alguna manera marca a través de estas crisis una gran influencia social que le lleva a Einstein a decir, bueno, ahora los filósofos somos nosotros, porque los filósofos no saben nada de física, y es la física la que ha causado tanto revuelo en la sociedad. Y tanto Max Planck
No sé si alguna vez escucharon hablar del libro ¿A dónde va la ciencia? Un libro que es un hito en, en el pensamiento sobre la ciencia, que tiene un prólogo de Einstein y fue escrito por Max Planck, ¿A dónde va la ciencia? Es precisamente mostrar esta crisis de la ciencia que va a causar un efecto social. Pero la sociedad también está en crisis, por eso recepciona la crisis de la ciencia. Es decir, no es una crisis de la epistemología, digamos, y que queda dentro del ámbito de los científicos, sino que la sociedad, después de la influencia del positivismo y después de ese cambio epocal que es la modernidad, en el que el pensamiento científico y tecnológico comienza a marcar, podríamos decir, la época, es decir, incluso la filosofía va a estar, podríamos decir, al servicio de la ciencia en la modernidad. El tema es el conocimiento, la justificación y el alcance del conocimiento científico, es, podríamos decir, lo central de la modernidad. Entonces, de alguna manera, lo que pasaba en la ciencia tenía una gravitación en la filosofía y también en la vida social enorme, y una sociedad que va a percibir esa crisis a partir sobre todo del hecho que le muestra a Europa su situación, que es la Gran Guerra o la Primera Guerra Mundial de 1914, momento en el que realmente se produce, podríamos decir, el efecto que se venía sosteniendo sobre este tema de la crisis. Entonces, estos tres autores ven venir la tormenta en el siglo XIX y la anuncian. Cada uno desde, podríamos decir, un ángulo diferente. Marx es el economista, abogado, filósofo y de profesión periodista. Es el gran estudioso de la revolución industrial y de los efectos de la revolución industrial. Y precisamente era una persona que estudiaba 8 horas en la Biblioteca de Londres. Hoy lo llamaríamos una rata de biblioteca. Fíjense cómo un hombre tan estudioso, tan teórico, logró, podríamos decir, cambiar en cierta forma el mundo, desde una profesión que en esa época no tenía a lo mejor la trascendencia que hoy tiene el periodismo, pero que escribiendo pudo, podríamos decir, transformar, sin hacer ningún juicio de valor, o sea, si es bueno o malo, eso lo dejamos para después, sino que realmente el efecto del pensamiento de Marx fue enorme en el siglo XX. Piensen, si no, la gran influencia que tuvo en la Revolución Rusa, ¿no es cierto?, a través de Lenin, que si bien el pensamiento de Marx es modificado por Lenin, sin embargo fue, podríamos decir, un fiel discípulo en algunos aspectos, no en todos, el tema del Estado no, por ejemplo, de Marx. Marx era discípulo de Hegel, por eso decimos que uno de los caminos de la filosofía después de Hegel es la filosofía de Marx, que acá tuvo mucha influencia y la sigue teniendo en América Latina, y Marx es un autor que da, podríamos decir, para muchas vertientes, no solamente podríamos decir el socialismo, el comunismo, sino también piensa en la vertiente cultural, que es quizá la que más ha sido recepcionada, ¿no es cierto? O sea, el pensamiento de Gramsci, esto de la transformación cultural, etc. O sea que podríamos decir que es un autor sumamente influyente desde el comienzo,
incluso muchos al principio consideraron que el anarquismo que llegaba con algunos inmigrantes estaba identificado con el marxismo, cosa que no es cierto. Pero para que vean esa influencia de Marx acá, en 1909, Juan B. Justo publica una teoría y práctica de la historia, donde precisamente empieza, y es después va a ser el gran traductor del Capital en nuestro país. Estamos hablando de 1909, o sea que para que vean la influencia que va a tener. ¿En qué se basa el pensamiento de Marx? Marx, ustedes recordarán, de filosofía contemporánea, que era discípulo o que había estudiado a Hegel, o sea, proviene, podríamos decir, de la filosofía hegeliana. Y generalmente lo que más se reconoce en el pensamiento filosófico sistemático de Marx es esta vertiente hegeliana. De hecho, la corriente de Marx se llamó la izquierda hegeliana. No sé si alguna vez escucharon ese nombre. ¿Por qué? Porque utiliza el método dialéctico que Hegel aplica al desarrollo del espíritu absoluto a la materia. Y mientras para Hegel el desarrollo de la historia tenía que ver con la evolución o el desarrollo del espíritu absoluto, para Marx son las bases materiales, la economía, las relaciones de producción, las que condicionan la historia. Y para Marx la historia ha sido la lucha de clases. Quizás el texto, podríamos decir, más conocido de Marx sea el del Manifiesto Comunista, donde está esbozado de manera bastante simple, piensan que era un panfleto, para anunciar su pensamiento y su revolución, porque él consideraba que no se iba a cambiar ese mundo producido por la revolución industrial, que era, si ustedes leen algo sobre la revolución industrial de 1770 a 1790, van a encontrar que las consecuencias sociales fueron terribles, ¿no? El proceso de urbanización, la aglomeración, las condiciones laborales, ni hablar del trabajo, digamos, de mujeres y niños en situaciones sumamente, podríamos decir, hoy diríamos, de esclavitud, de alienación, que es una palabra que utiliza Marx, aunque no es de él, pero se la identifica mucho, ¿no? Donde precisamente lo que concibe Marx en esta relación del hombre-trabajo es una relación alienante. ¿Por qué? Porque el hombre queda esclavizado, alienado por la máquina, y predice que la máquina en el futuro le quitará el trabajo al hombre. El diagnóstico de Marx es sumamente lúcido y critica los socialismos utópicos, Owen, Proudhon, que consideraban que eran necesarias leyes sociales para mejorar toda esa, podríamos decir, sociedad moderna, porque realmente eso es lo que produce la revolución industrial, una sociedad moderna. ¿Qué es una sociedad moderna? Una sociedad donde las bases económicas son la producción industrial, es decir, una sociedad industrializada, esa que quería Alberdi para nosotros. Alberdi quería una Argentina moderna y toda la generación del 37, y no por Marx, porque todavía no lo conocían, sino porque obviamente Marx también hace el análisis de la época, también, por ejemplo, Echeverría hablaba del socialismo, ¿no es cierto? O sea, la sociedad moderna es la sociedad industrial. O sea, no es algo, un invento de Marx, la sociedad moderna o la sociedad industrial. Marx es uno de los, podríamos decir, intérpretes, pensadores sobre esa sociedad moderna, donde va a hacer un diagnóstico en el que, según él, solamente esa situación de alienación donde el capital
crece cada vez más en base a la plusvalía de los proletarios, va a hacer que cada vez más se agrande el capital del dueño, del empresario, del dueño de la fábrica, de las máquinas, y va a mantener siempre en la pobreza al obrero o al señor proletario, porque no va a recibir la paga que sería justa, sino que siempre va a ser mucho menor de lo que ha trabajado. Y eso que el señor capitalista, digamos así, le quita al salario del obrero, supónganse, si produce por 1.000 pesos en un mes, paga a 10 obreros 100 pesos. Entonces, si el capital es de 10.000 y él le paga 100 a cada uno, son 10, son 1.000 pesos, y los otros 9.000 quedan para su capital. Es decir, cada vez él va a ser más rico y el proletario va a seguir siendo siempre pobre. Y dice Marx, los utópicos, o sea, los socialistas utópicos, piensan que con leyes vamos a cambiar esto. Y esto no va a cambiar con leyes, sino con cambio de estructuras. ¿Y cuáles eran los cambios de estructura? Fundamentalmente cambiar el sistema. Para eso es necesario una revolución. ¿Y qué debe hacer esa revolución? Eliminar la propiedad privada para que se eliminen las clases sociales, porque toda la historia ha sido lucha de clases, de patricios y plebeyos, de caballeros y vasallos, ahora burgueses y proletarios. La única manera de eliminar la lucha de clases es eliminando la propiedad privada, el capital, digamos, que es lo que produce esa lucha de clases. Entonces, la propuesta de él, obviamente, consiste en una revolución donde a través de la eliminación de la propiedad privada se eliminen las clases sociales y advenga, según él, una dictadura del proletariado, sin Estado. Por eso, cuando decía que Lenin no había tomado todo el pensamiento de Marx, me refería fundamentalmente a esta, podríamos decir, desaparición del Estado que propicia Marx. Marx tuvo una influencia, digamos así, muy grande desde el punto, al ser el periodista y activista, podríamos decir, político, hacia fines del siglo XIX, en Europa, y luego esa influencia también obviamente va a llegar después, por eso les dije que ya en 1909, acá ya estaban, podríamos decir, las ideas de Marx en Juan B. Justo. No sé si les suena el nombre Juan B. Justo, pero también los socialismos, después vamos a ver cuando analicemos el tema de la izquierda, en realidad los socialismos eran, podríamos decir, moderados, tenían una influencia de Marx, no buscaban una revolución estilo revolución rusa, pero sí propiciaban la formación de sindicatos y tuvieron una enorme influencia, los socialismos, en educación. El gremio docente, fundamentalmente el normal, es decir, el de las maestras, esas maestras formadas en el positivismo, en su gran mayoría eran de ideas socialistas. Y todavía sigue siendo un gremio, cuando uno, por ejemplo, no sé, ve Baradel o eso, dice, ¿de dónde salen estos maestros? Bueno, el socialismo fue, podríamos decir, muy influyente en el ámbito educativo. Por eso es importante conocer esta, podríamos decir, matriz. O sea, por un lado está Marx, que lo que augura es, podríamos decir, el capitalismo como un sistema que va a traer
una profunda crisis, y que, según él, es necesaria esa revolución. Igualmente augura un mundo para el capitalismo de desempleo, de exclusión social, todo lo que hoy vemos. Era muy gracioso, había un afiche de la UBA hace unos cuantos años, que estaba la figura de Marx, ¿no? Y entonces estaban anotados algunos índices de desempleo, etcétera, y decían, ven, yo les dije. Obviamente, podríamos decir el diagnóstico o el pronóstico que él hace, en este sentido, en el desarrollo del capitalismo, bueno, es más o menos la realidad que hoy vemos. El otro autor va a ser Freud. Freud es un médico de formación, podríamos decir, científica, que sigue a una gran personalidad del ámbito de lo que es la psiquiatría. Lo que hoy llamamos enfermedades mentales, o sea, vulgarmente llamado locura, era considerada una enfermedad con un solo diagnóstico y un solo tratamiento. El tratamiento era la sedación y el encierro. Lo que hace Charcot, y que continúa Freud, es distinguir las distintas enfermedades mentales, agrupándolas en dos grandes niveles: neurosis y psicosis, es decir, enfermedades mentales más, podríamos decir, curables, porque las neurosis se pueden curar, y tratándolas de una manera que pueden realmente reinsertarse de manera activa en la sociedad. Y por otro lado, la psicosis, que las psicosis no son curables, pero hoy, sobre todo con el avance que tiene la psiquiatría, permiten con las medicaciones llevar una vida, podríamos decir, que le permite la inserción social, incluso laboral, a una persona que tiene una psicosis, pero no se cura. Freud estudió una enfermedad mental, y a partir de ahí después va a elaborar toda su teoría, que es la histeria, que como se daba en las mujeres, le pone el nombre, o sea, él ha tenido una enorme, podríamos decir, un enorme conocimiento, un bagaje muy grande de lo que es el conocimiento de lo griego, y por lo tanto, hister significa útero, porque ustedes verán que todas las palabras de la medicina tienen esa fuente griega, y por lo tanto la llamó histeria, porque se daba en las mujeres, que son las únicas que tienen útero. Entonces, esa enfermedad mental es una neurosis, o sea, una enfermedad leve, curable. Lo que descubre Freud, además de la existencia del inconsciente, que hasta esa época, digamos, estaba, podríamos decir, hasta intuido a veces en la literatura griega, pero nunca explicitado, el inconsciente entonces es el gran descubrimiento de Freud, y lo que descubre es que ese inconsciente se manifiesta a través de los sueños. Por eso, como los griegos, le da mucha importancia a la interpretación que se puede hacer de los sueños, los actos fallidos, es decir, cuando uno dice o hace algo que no tiene intención y que trata de explicar por qué, por ejemplo, no sé, decirle al novio actual el nombre del anterior, ¿no? Que puede traerle un problema enorme a una persona, porque, bueno, se interpreta como que eso es un acto fallido. En realidad quiere decir que no se olvidó del anterior. Y también, obviamente, la manifestación a través del lenguaje, ¿no es cierto? Que es lo que nosotros llamamos el diván, ¿no? Esto de contar qué nos pasa. Al principio él utilizó la metodología de la hipnosis, y después, por cuestiones éticas y científicas, porque vio que no todas las personas son hipnotizables, por lo tanto dejó de usarlo, abandonó la hipnosis.
Y hacia fines, podríamos decir, de sus trabajos, en la época del esquema de psicoanálisis y posteriormente, escribe unas obras importantísimas. Una de ellas se llama El malestar en la cultura, donde lo que precisamente interpreta Freud es que estas enfermedades mentales se producen, antes se pensaba que la locura era algo hereditario, por lo tanto, era muy común, con la época sobre todo de gran influencia positivista, y fíjense que la ley de aborto que nosotros teníamos de 1922 era una ley eugenésica, para que pudieran abortar los hijos de las mujeres dementes. ¿Por qué? Porque se consideraba que una persona demente iba a dar a luz a un hijo demente, es decir, que la locura era hereditaria y que la única manera, podríamos decir, de evitarlo, entonces era que cuando una mujer demente quedara embarazada, se la hiciera abortar. ¿Por qué? Las posibilidades de que su criatura heredara su locura eran enormes, o sea, eran prácticamente el 99%. Entonces, esta era la concepción. Fíjense que estamos hablando incluso ya de principios del siglo XX, pero esa idea de que la locura es una enfermedad solamente genética. Lo que encuentra Freud es causalidades psicológicas para enfermedades psicológicas. Hay una enorme influencia en Freud de un filósofo que se llamó Brentano, el de la intencionalidad, no sé si ustedes lo estudiaron, que también va a influir en Husserl. La conciencia es conciencia de algo, es decir, tiene una dirección, no es una conciencia vacía, sino que siempre tiene no solo esa dirección, sino un objeto. Este pensamiento de la intencionalidad de la conciencia es fundamental en Freud. Y lo que hace Freud entonces, después de, digamos, de todo su desarrollo, podríamos decir, científico, es una interpretación de la cultura y una especie de anuncio del malestar en la cultura. Y ese malestar en la cultura, dice, se debe a que, según la concepción, digamos, antropológica que tiene Freud, basada fundamentalmente en esa libido que primero la identifica prácticamente con lo sexual, es decir, una especie de instinto sexual que es lo constitutivo y dominante del hombre, que luego sus sucesores le van a criticar y en general ya esa libido sexual es prácticamente como, podríamos decir, abandonada en su importancia. No es que no exista, sino que no es lo único que constituye al hombre, ni lo más importante. Incluso Adler, por ejemplo, considera que es más bien, parece más a Nietzsche, una voluntad de poder, lo constitutivo del hombre, es decir, ese querer siempre imponerse en la relación con el otro. Entonces, lo que interpreta Freud es que ese malestar en la cultura se da porque la cultura, la sociedad, el super yo, los valores, podríamos decir que reprimen el vitalismo. Por eso es importantísimo el pensamiento de Freud, porque va a, podríamos decir, ensamblarse con los vitalismos que van a tener una enorme importancia en el pensamiento de la filosofía alemana y en el pensamiento argentino también. El vitalismo, podríamos decir, llegó para quedarse en la filosofía contemporánea. Es entonces la interpretación que tiene de que la razón, digamos, Freud utiliza más bien la palabra super yo, es la que reprime al yo y reprime la vitalidad del hombre y lo enferma. Y esto es con una causalidad de tipo psicológico, no una causalidad,
podríamos decir, de tipo material, científica, o sea, biológica, sino psicológica. Entonces, lo que interpreta Freud es que si bien el hombre no puede vivir como un animal, lo dice claramente, y tampoco puede ser feliz viviendo de esa manera, necesita, por lo tanto, el super yo, las normas, la sociedad, los valores, la razón. Lo que tiene que encontrar es una armonía o un equilibrio, eso dice en el malestar en la cultura, entre, podríamos decir, su vitalidad y su dimensión psicoespiritual para poder vivir en sociedad y poder lograr ser feliz. Y que tiene que esforzarse por encontrar esa armonía, podríamos decir, entre sus instintos y su razón. Es muy interesante, digamos, la obra de Freud y siempre es continuamente, podríamos decir, comentada, porque lo que de alguna manera ve es que esa sociedad, piensen que los tres provienen de una cultura de fuente germánica, tanto Marx como Freud, como Nietzsche, si bien Freud es austríaco, pero es una matriz de pensamiento germánico, ven en la sociedad, podríamos decir, este dualismo entre vida y razón, que va a manifestarse en la filosofía, que va después de Hegel entonces, a dividirse entre vitalismos y racionalismos, siempre a favor, obviamente, después de Hegel, de los vitalismos. Incluso después cuando veamos Ortega y Gasset y la influencia que tuvo acá en Argentina, él propone un racio-vitalismo, porque se había formado en la filosofía alemana de principios del siglo XX, y lo que ve es que precisamente estas, podríamos decir, las corrientes que van entre estos dos carriles confrontan y que esa confrontación es sumamente negativa para la filosofía y también para el hombre. Es por eso que el aporte de Freud, que no va a ser solamente en el ámbito, por eso digo, de la psiquiatría, sino también en el ámbito de la cultura, y va a tener una enorme influencia después, junto con el marxismo, en la escuela de Frankfurt. No sé si escucharon hablar de Erich Fromm, El miedo a la libertad, El arte de amar, de Marcuse, de Benjamin, de Horkheimer, de Adorno. Toda esa escuela de Frankfurt tiene el componente, podríamos decir, del marxismo teórico, no es un marxismo revolucionario, práctico, sino teoría marxista, con psicoanálisis. Hace una especie de mix, podríamos decir, en su interpretación de la sociedad, con una enorme influencia en Estados Unidos, cuando tuvieron que emigrar, pero también en Alemania, y bueno, ustedes a lo mejor hoy escuchan hablar del coreano Byung-Chul Han, formado en esta escuela de Frankfurt. O sea, sigue teniendo una enorme vigencia. También Peter Sloterdijk, algo así se llama, es decir, los grandes filósofos, digamos así, mediáticos hoy, formados en esta escuela de Frankfurt, que es de 1929, pero que, podríamos decir, van a manifestar ya esta influencia. Y el tercero, y el más radical y más influyente, es Nietzsche. Por algo se lo llama el padre de la posmodernidad. Nietzsche, bueno, famoso por la famosa expresión esa, ¿no? Dios ha muerto, que lo ubica en general, ¿no? Con, podríamos decir, la etiqueta de ateísmo. En realidad, casi todos los autores que trabajan a Nietzsche, hasta teólogos, suelen considerar que en realidad Nietzsche no es ateo, porque no niega la existencia de Dios, sino que es un vitalista.
Por eso es bueno mostrarlo en este contexto de los filósofos de la sospecha, porque también participa, podríamos decir, de una educación protestante, como los anteriores, a pesar, por ejemplo, si bien Marx era de origen judío, y lo mismo Freud, son más bien digamos, de cultura religiosa protestante, porque bueno, en general habían ido perdiendo, podríamos decir, sus prácticas religiosas del judaísmo y habían adquirido las del protestantismo, que era sumamente fuerte, sobre todo en la cultura alemana. Y es un filólogo que en esta, podríamos decir, en esta consideración o interpretación de la crisis de la razón a la que llega el pensamiento después de Hegel, Nietzsche también interpreta que esa crisis de la razón ya comienza, podríamos decir, con la filosofía. Le echa la culpa a Sócrates. La gran obra, la primera gran obra de Nietzsche, ustedes a lo mejor la conocen, El origen de la tragedia, ya pone las bases, podríamos decir, de esta dicotomía. En el nacimiento o el origen de la tragedia, él establece los dos grandes principios de lo humano, que dice, están presentes en la tragedia y van a ser después eliminado uno de ellos en la filosofía. Por eso él considera que la filosofía socrática, con esta apelación a la razón, con esta búsqueda de, digamos así, de la animalidad racional, etc., lo que hace es precisamente negar uno de los elementos fundamentales constitutivos de lo humano. Los dos principios de lo humano los nombra. Él está estudiando el origen del arte, y el arte se origina obviamente en la condición humana, por lo tanto, el arte va a surgir de lo humano. El arte es algo, podríamos decir, un producto del hombre. ¿Y cuáles son los elementos entonces que tiene el hombre para crear? Lo apolíneo, que sería lo racional, lo luminoso, lo diurno, la armonía, la perfección, piensen, es el ideal de la belleza griega, clásica. Y por otro lado está el otro elemento. El elemento, podríamos decir, que es irracional, nocturno, lado oscuro del alma, lo dionisíaco. Este principio dionisíaco, entonces, es un principio vital, y que también, digamos así, es constitutivo de lo humano, y que la filosofía, con Sócrates, lo va a ir en su búsqueda de la perfección, de la racionalidad, etc., ir negando. Por eso él considera que con la filosofía griega, a partir de Sócrates, comienza en realidad ese camino o ese recorrido del logos, de la ratio, digamos, porque en realidad lo que él considera que es el recorrido de los griegos hasta Hegel, es el racionalismo, va a ser precisamente lo que hizo que en el hombre quedara reprimido, oculto, negado, y que ahora, dice él, aparece con toda la fuerza. ¿Cuál es esa realidad? La vida. La vida para Nietzsche tiene un sentido biológico, por eso es también la tierra. Acá también hay un elemento, podríamos decir, de influencia del romanticismo. Hay que volver a la vida. Piensen que, si bien es un autor bastante, podríamos decir, poco sistemático, por no decir asistemático,
La obra que quizás sea la más así, podríamos decir que más contundente o prolija para elaborar un pensamiento nietzscheano es Así habla o así habló Zaratustra. Zaratustra era un monje persa que era un profeta. Entonces, Nietzsche se siente identificado con el rol de Zaratustra. Yo os anuncio la muerte de Dios. La muerte de Dios. No es negar la existencia. Atención. Por eso a veces muy rápidamente nosotros lo etiquetamos en el ateísmo, cuando en realidad lo que él afirma es que Dios ha muerto, no que no exista, que ha muerto. Ustedes conocen, podríamos decir, en la religión protestante, la fuerza que tiene la imagen de la crucifixión, ¿no? Y entonces podríamos decir, en el pensamiento protestante, que tiene una visión totalmente negativa del hombre, Lutero sostenía que la naturaleza humana estaba podrida y que la gracia no podía restaurar la naturaleza es deleta, es decir, está podrida, y por lo tanto lo único que puede hacer el hombre no es obrar bien, restaurarse con la gracia, sino, gracias a la misericordia de Dios, recibir el perdón de Dios. Pecaforte, decía. ¿Por qué? Porque consideraba que el hombre nunca podía alcanzar las obras buenas, porque era malo, porque el corazón del hombre estaba podrido, y por lo tanto ese interior no tenía posibilidad de cambio. Lo que sí tenía acceso era a la misericordia divina. Por eso la imagen de la crucifixión, de alguna manera, siempre tuvo podríamos decir, este lugar central en el protestantismo. Y esto hizo que Nietzsche dijera, el Dios que ustedes, el Dios en que creemos es un Dios muerto, el Dios de la cruz. O sea, hay, podríamos decir, una fuerza mayor sobre la muerte que sobre la resurrección de Jesús. Y obviamente el sentido de la resurrección no es liberarnos del pecado original, porque eso antropológicamente ya el hombre tiene una estructura imposible de mejorar, y por lo tanto el hombre nunca puede llegar a ser bueno, ni con ni sin la ayuda de Dios, y por lo tanto lo único que le cabe es lo exterior, el puritanismo, es decir, la forma externa. Entonces, para agradar a Dios, el hombre lo que tiene que hacer es purificarse exteriormente, porque su interior está destruido. Por eso el protestantismo enfatiza tanto sobre este tema del perdón, de la misericordia, y considera que la razón, la llamaba Lutero prostituta, y por lo tanto la posibilidad de utilizar la razón es en la religión algo sumamente negativo. Todo este contexto, podríamos decir, sociocultural, religioso, en el que obviamente lo vital, hoy diríamos también lo emocional, pero no es la palabra que usa Nietzsche, lo vital, ha sido a través de este proceso, podríamos decir, desde la filosofía de los griegos hasta Hegel, o sea, de Jonia ajena, un proceso de opresión de esa dimensión humana dionisíaca y vital. Y ahora, entonces, que Dios ha muerto, aparece, entonces, la muerte de Dios significa la muerte de los valores absolutos, eso es el nihilismo, supresión de valores absolutos, esa es la definición de nihilismo que tiene Nietzsche.
Yo os anuncio el nihilismo, yo os anuncio la supresión de los valores absolutos. ¿Cuáles son los valores absolutos? El ser, el bien, la verdad, la belleza. Porque ha muerto Dios, que es el fundador o el fundamento de los valores absolutos. Y por lo tanto, la aparición ¿de quién? De los valores vitales que los va a crear el superhombre. ¿Quién es el superhombre? El fuerte, el hombre vital. Incluso hubo muchas posiciones, hoy ya en general estas no han prosperado, pero y han tenido mucha crítica, de que han identificado a figuras como a Hitler con el superhombre, ¿no? O sea, ese hombre fuerte que impone por la fuerza la autoridad. Bueno, la idea entonces de Nietzsche es que el hombre fuerte, porque la vida está regida por la ley de la fuerza, gana siempre el fuerte, y el débil, incluso identifica el cristianismo y a las virtudes cristianas con la debilidad, la mansedumbre, la paciencia, la misericordia, son las virtudes de los débiles. Por lo tanto, lo que anuncia, dice yo, por eso se siente un profeta, un anunciador, yo os anuncio el nihilismo. Supresión de valores absolutos, aparición del superhombre, que va a ser el creador de los valores vitales. ¿Y cuáles son los valores vitales? Vivir, sentir, gozar, disfrutar ahora. Porque también con Dios muere la concepción del tiempo lineal, que es la concepción, digamos así, que aporta la tradición judeocristiana. ¿Y cuál es la concepción del tiempo vital? Eterno retorno, el ciclo vital. Nacer, crecer, desarrollarse, morir, es decir, la concepción griega. Por eso lo único que hay es ahora, puro presente. La única realidad para la materia, esto es muy importante, después vamos a ver un autor que trabaja mucho este tema desde el espiritualismo, o sea, para la materia, lo único que hay es ahora, instante, presente. El único que tiene tiempo pasado y futuro es el ser espiritual. El ser material es puro instante. Entonces, ¿de qué se trata el nihilismo? De suprimir los valores absolutos por los valores vitales, y esos valores, obviamente vitales, ¿no? El sentir, el vivir, el experimentar, el disfrutar, el gozar, tienen que ser ahora, ya, porque es la única realidad para el ser material. Por algo, la posmodernidad va a encontrar en Nietzsche, podríamos decir, su paternidad intelectual, su argumento, podríamos decir, filosófico. Entonces, Nietzsche podríamos ubicarlo como un vitalista, un gran anunciador de lo que iba a pasar. Fíjense, muere en 1900, y cuando muere prácticamente era muy poco conocido. Empieza a ser conocido post-mortem. Incluso ustedes a lo mejor escucharon hablar de todas las alteraciones que después le hizo su hermana a la obra, etcétera, porque en realidad no era un autor conocido. Pero a partir del siglo XX, alcanza, podríamos decir, después de haber muerto, una fama y una influencia enorme. Acá en Argentina tuvo muchísima gravitación. Aunque les parezca mentira, pensando en la formación académica, en la Facultad de Derecho, a principios del siglo XX, hubo muchísimas tesis sobre Nietzsche, a favor, en contra, pero era un autor que no se leía en alemán, sino que se leía sobre todo en francés a través de las revistas francesas. Acá, digamos, la
la llegada de lo germánico, sobre todo hasta después de la segunda mitad del siglo XX, va a ser a través de lo francés, a través del molde francés o de la lengua francesa, pero con enorme gravitación. No solo el vitalismo de Nietzsche, el de Schopenhauer. Por ejemplo, ¿quiénes son grandes admiradores de estos? Todo el grupo de Borges, el grupo de Florida, los escritores de esa época seguían a un autor que después vamos a verlo, Macedonio Fernández, que estaba imbuido del pensamiento vitalista, sobre todo del de Schopenhauer. O sea, para que vean cómo, podríamos decir, esto llega acá, influye y cómo se desparrama, por decirlo de alguna manera. Entonces, estos son los tres pensadores de la sospecha. El pensamiento de Nietzsche va a ser también reinterpretado por un existencialista, Heidegger, que sobre todo tiene una obra que se llama Nietzsche, es un libro muy voluminoso, en el que interpreta que el superhombre de Nietzsche es el hombre técnico, el homo technicus. ¿Por qué? Porque es el hombre que crea o que hace a través de la técnica y que siente que, digamos, recrea el mundo con la técnica. Y es, por lo tanto, Dios. ¿Por qué? Porque es el creador del mundo, podríamos decir, técnico, artificial, y que esa creación, esa creatividad, lo vuelve igual a Dios. Entonces, como Dios ha muerto, el hombre precisamente que ahora ocupa el lugar de Dios es este hombre técnico que es el superhombre, que gracias a la técnica domina el mundo. El pensamiento de la técnica va a ser un pensamiento que va a adquirir, sobre todo a partir de las guerras, mucha importancia por los efectos, podríamos decir, negativos que pudo tener la ciencia y la técnica fundamentalmente en Europa, y por lo tanto la meditación de la técnica es uno de los grandes temas del pensamiento del siglo XX. Bueno, entonces, siguiendo con este rastreo podríamos decir, de lo que llamamos los caminos de la filosofía después de Hegel, mencionábamos recién el existencialismo de Heidegger. En realidad, el existencialismo fue creado en el siglo XIX por un autor que también se opone, obviamente, al racionalismo y al idealismo, y que es Søren Kierkegaard, un protestante. A lo mejor lo han visto ya en filosofía. Fundamentalmente, él considera, podríamos decir, a la experiencia de la vida y en lo que eso que él llama la existencia, como el elemento constitutivo fundamental del pensamiento del hombre. Entonces, tiene una definición un poco, digamos, tremenda en cuanto a cuál es la relación del hombre con el mundo, es la angustia. Como después dirá bien Heidegger, la angustia no es la desesperación en un sentido nihilista, sino que angustia es como tomar conciencia de la dimensión profunda de la vida. Es, podríamos decir, sería como un sentimiento filosófico de la vida, la angustia. Y es un autor entre literario y teológico, pero que se lo considera padre de esta corriente de pensamiento que va a tener tanta gravitación en la primera mitad del siglo XX, que es el existencialismo. La existencia precede a la esencia. La tesis, podríamos decir, importante del existencialismo. Y que le va a dar, digamos, después si bien él era un hombre sumamente creyente y religioso, Kierkegaard, ¿no? Habla incluso de la dimensión estética, ética, y por encima de la ética,
está entonces la dimensión de la fe, la del salto, la que tiene que tener, por ejemplo, el ejemplo que siempre pone él es Abraham, para sacrificar a su hijo porque Dios le pide que haga algo que va contra una norma ética, ¿no? O sea, ese salto a lo absoluto. Pero lo importante ha sido, digamos, que esta corriente, sobre todo en un contexto donde en el siglo XX se va a producir, podríamos decir, una gran crisis de valores, obviamente este pensamiento y social, económico, el de las guerras, etc., el existencialismo fue una filosofía que tuvo muchísima difusión en Europa. Algunos consideran que también acá, y que tiene algunas influencias en el tango, por ejemplo, pero realmente la realidad nuestra no condice demasiado, por eso pasó prácticamente de moda, así como decíamos al principio de la clase que Sartre había sido muy leído en estas tierras de América Latina por aquellos que tenían vocación de transformación social, vocación política, etc. En realidad la rama que más después predominó fue este existencialismo ateo, el existencialismo de Sartre, del ser y la nada, o de esa definición del hombre como ser para la nada. Y entonces, lo importante es ver cómo, sobre todo en Alemania, de donde va a venir la influencia filosófica a la Argentina, se va a dar, podríamos decir, esta confrontación entre vitalismos y racionalismo, digamos, o sea, no, porque para salir del positivismo, esto yo ya lo había planteado antes, se busca filósofos bueno, que pudieran servir, y entre ellos uno de los más, podríamos decir, reconocidos acá fue Kant. Hasta se llega a fundar una sociedad kantiana en Buenos Aires. Y Kant tuvo mucha influencia, con lo cual había por un lado, digamos, influencia del racionalismo, pero por otro lado también venían estas influencias vitalistas, que estaban muy de moda y que pisaron muy fuerte, sobre todo en una Argentina, digamos así, convulsa. Ahora son las 6 menos cuarto. Ustedes a las 6 tienen clase, ¿no es cierto? O sea, yo no les voy a hablar más de cómo continúan estas influencias, los vamos a ir viendo, pero por lo menos ustedes tienen como un marco de cómo es el pensamiento europeo en referencia a lo que va a llegar hasta acá. O sea, lo que nosotros vimos de Argentina y de Latinoamérica, pero fundamentalmente de Argentina hacia fines del siglo XIX, era este momento en que empezábamos a abandonar el positivismo y empezábamos a buscar otras formas de pensamiento. Piensen que hasta en filosofía y letras eran todos positivistas y por lo tanto los temas fundamentales, como decía Ingenieros, de la filosofía eran la ciencia y todo lo que tenía que ver con un conocimiento científico para que lo que digamos fuera tarea de la filosofía era justificar, fundamentar el conocimiento científico. O sea, lo importante era la ciencia. Cuando empezamos a ver que con ese marco intelectual no nos alcanza, empezamos a buscar otras posibles corrientes. No todas van a llegar rápido acá, incluso la fenomenología la va a traer Ortega, pero la primera vez que viene Ortega acá es en 1916, y todavía no llega con él la fenomenología. Recién en el 29, que hace su último viaje, va a traer la fenomenología. O sea que, podríamos decir, tiene una recepción tardía. Piensen que Ideas de Husserl es de 1900.
como verán, las ideas tardan en llegar y tienen un recorrido, podríamos decir, especial, a veces no llegan de manera directa, pero terminan llegando. Incluso formas de pensamiento que a lo mejor no tienen que ver con nuestra realidad, como el existencialismo. Y sin embargo, bueno, lo adoptamos. Lo mismo nos pasa con la posmodernidad. Posmodernidad es desencanto. ¿Desencanto de qué? De la modernidad. Nosotros que no hemos llegado ni a la modernidad, en el sentido del desarrollo social, ¿de qué nos vamos a desencantar? Sin embargo, tomamos las modas a veces de manera bastante acrítica y así como podemos usar, no sé, en un lugar tropical una prenda de piel porque está de moda en Europa, ¿no? Bueno, también podemos tomar una idea que no tiene nada que ver con nuestra realidad, con nuestro suelo, pero que lo traemos. La línea de la posmodernidad es la que más me falta explicar, o sea, expliqué Nietzsche, que es bastante importante, Heidegger y Bátimo, que podría ser uno de los representantes, ya está mayor, pero los posmodernos todavía están presentes y activos, y más que en la filosofía, en la cultura, ¿no? O sea, no son pensadores que son, podríamos decir, influyentes tanto académicamente como culturalmente. Están en los medios y fíjense que no sé si ustedes tuvieron la impresión cuando les explicaba a Nietzsche de estar hablando de la cultura actual, ¿no? Vitalismo, vivir, hace lo que sentís, hacelo ahora, ¿no es cierto? Bueno, tiene que ver con, podríamos decir, las categorías culturales nuestras. O sea que estamos, podríamos decir, si bien a lo mejor no adherimos intelectualmente a la posmodernidad, pero digamos que culturalmente los medios, ¿no? De alguna manera el imaginario cultural y social tiene que ver con eso. Bueno, la vez que viene, no sé, habíamos dicho con Marcos que íbamos a ver si alternábamos una clase cada uno, así no se cansan. Entonces, no sé, o la da Marcos, si tiene ganas, y si no, la doy yo. Pero vamos a empezar a ver esto que es el giro, cómo América empieza a ser vista distinta a partir del siglo XX. Bueno, ¿alguna duda, alguna consulta, algo? ¿Se entendió más o menos el Perfecto, esquema gracias. que quise expresar? O sea, esto de los caminos después de Hegel. Sí, impecable. Sí, sí. ¿Sí? Ah, bueno, qué suerte. Profe, Sí, profe, no sé si en la próxima clase se podría ver un poquito más lo de la posmodernidad, sí, porque eso es como que uno tiene ideas generales, pero bueno, capaz usted lo puede aplicar más a sí, Argentina o a Latinoamérica, sería muy interesante. sí. Sí, sí, porque incluso hay como una especie, podríamos decir, también de a veces conexión con lo neobarroco, es decir, está presente la posmodernidad, aunque no seamos europeos, acá también tiene su asentamiento. Sí, bueno, Excelente, gracias. Sí, y buenísimo. lo último que esto igual sé que lo va a hacer la clase que viene, pero me gustaría Sí, que si puede arrancar, no sé si igual se arranca Marcos, me parece, pero rever, digamos, porque no me terminó de cerrar tanto, igual no quiero que nos extendamos más hoy, porque dentro de poquito tenemos clase, para la que sí, viene, por eso digo, eh, cómo todo esto que vimos, que lo explicó muy bien, de qué distintas formas se ve explayado, digamos, en la Argentina o en Latinoamérica. Que algo entendí, pero me gustaría si después puede sí. dar más ejemplos o cosas cómo se fue dando. Sí. Yo hoy apenas nombré algún ejemplo, Por por eso, ejemplo, sí, algo sí, les sí. dije de Sartre o les dije de Schopenhauer en Borges, pero digamos que la idea es que a partir de esto, cuando vayamos viendo autores y corrientes, bueno,
tengan idea por qué se van, digamos, formando estas, podríamos decir, corrientes culturales y por qué van teniendo influencia Perfecto. estas ideas acá en nuestro suelo. Sí, Buenísimo. la idea Gracias. es que nos dediquemos a ver eso. Genial. ¿Algo más? Profesora, yo Sí. una pregunta, pero de logística, Sí. no tanto del tema. Usted nos había mandado en algún momento el cronograma de los días que había clase y los que no, pero no me acuerdo si eso era del cuatrimestre anterior o si valía... Ah, no, porque si nos puede mandar, porque veo que algunas veces no tenemos clase y yo por ahí me mareo, como que me conecto, o sea, Sí. me fijo. Creo que tenemos todos los miércoles. Todos los miércoles, no hay ningún feriado. Ok. Así que si por algún motivo ustedes no llegan a poder, supónganse, porque no se va a presentar casi nadie, porque tienen un Les agarró el parcial. bajón posmoderno. Exactamente, algún evento así nos avisan, pero en principio... No hay muchos eventos en cuarentena, pero bueno, qué optimista. No. Pero bueno, puede ser un parcial, una cosa así, que también es un evento, no a veces con el mejor de los sentidos, pero bueno. Pero tenemos más miércoles que el otro cuatrimestre. Perfecto. Y por eso decíamos que con Marcos habíamos programado a lo mejor darlo 1 y 1, ¿no? O Sí. ¿vos querés agarrar el miércoles próximo o querés que siga yo y después... Como quieras. Para mí es exactamente lo mismo. Capaz para cerrar esto conviene y yo doy después, donde ya empezamos ¿no es cierto? Porque el 19 vos ya no vas a estar de agosto. No, pero puedo dar igual. Ah, bueno. Puedo organizarme, O sea, no hay problema. O que vengase un ratito, sobre todo para... Sí. Buenísimo. Y voy a tratar de Bárbaro. conectarlo siempre, a hacer a partir de con este Zoom, entonces tenemos el tiempo ilimitado. Entonces. Perfecto. Bueno, y están todos presentes, ¿no es cierto? Yo sí. Sí, no, creo que ninguno tuvo problemas, no les avisó a alguien que no pudiera. Todos los que estamos entrar. presentes podemos decir que estamos presentes, pero... Claro, están ausentes solo los que no están. Bien, No, padre. pero ninguno avisó que no pudiera entrar. No, estaban todos atentos. De hecho, hablamos ahí en el grupo nuestro que estábamos listos para la clase, etc. Buenísimo. Había mucha expectativa. Ah, bueno, qué suerte, me alegro. Esperemos no Muy bueno, defraudarlo. profe. No, muy bueno. A mí me pareció muy interesante el paneo general que hiciste de la... Porque a veces son cosas que... la dificultad de tener una época tan cerca es que por ahí hay muchas cosas que uno no termina de conectar. Entonces está bueno tener estas clases de, no sé, Profe, de recapitulación. además es el cumpleaños de Mariano. Ah, bueno, Claro, bueno, además. felicitaciones. Feliz cumpleaños, sí. Felicidades, Claro, Mariano. un año más cerca de la Felicidades, muerte, Mariano. estoy muy feliz. Pero bueno. Es un pensamiento muy nihilista ese. No, porque la muerte no necesariamente es algo malo como un Para final. nosotros no, pero si pensamos que con la muerte se termina todo, sí, por eso digo que... Claro, sí. Se termina en realidad. En mi caso yo tengo bastante expectativa en que se terminen varias cosas con la muerte. Podemos ayudarte, También no los hay drama. problemas, Podemos acelerar también ese los tránsito. problemas. Los curas tienen muchas herramientas para matar a la gente. Y Es que es verdad, o sea, sí, se va también puedes tener una perfeccionando. visión positiva. El padre Marcos ahí tiene su Creo que mafia. Santa su Teresa mafia. era la que decía que uno tenía que vivir pensando que iba a morir, y entonces iba a vivir Ajá. bien, porque Sí. si sabía que iba a morir, todo lo ubicaba como, total no vamos a morir, entonces no había que hacerse tanto drama por Tal las cual. cosas malas que nos sucedieran, ¿no es cierto? Sí, en el fondo parece como que en el fondo de esta... Era una broma, padre, lo de los curas, Yo soy... No, pero el otro día me llamaron para que vaya a darle la unción a la suegra de alguien porque tenía así la leve esperanza de que, de verdad, pase a mejor vida. Pero fracasó la esperanza. Fracasó. Porque Sí. solo- Y hay cosas la que son muy vieja y difíciles. Era la suegra de Pedro. Ni ese poder alcanza para ciertas cosas. Pero bueno, Así. no, yo iba a decir que en el fondo parece como que la postura de estos autores también estriba en
termina como dándole pie un poco al iluminismo, porque estriba en un materialismo muy fuerte, digamos. En el fondo decir que la muerte es el final o cosas por el estilo es como materialismo puro, digamos. Sí. Bueno, por eso algunos a la posmodernidad, como Bauman la llama hipermodernidad, ¿no? O sea, porque en realidad ese tema de lo moderno y posmoderno es un tema muy complejo, pero que no elimina, porque no es que la posmodernidad elimina la modernidad sigue, y la modernidad está presente. Lo que pasa es que si frente a esa modernidad la actitud es desencanto, ahí estamos en posmodernidad, que Bauman dice, yo no la llamo posmodernidad. Claro, Para mí es no hay- una modernidad expandida, dice. Claro, no hay como desarrollo del pensamiento. Profe, Claro. perdón, nosotros tenemos una clase a las 6. Sí, bueno, hasta el Ustedes son los que miércoles. están demorando, no nosotros. Sí, No, váyanse. por eso dije perdón. Váyanse. Nos vemos, que siga bien. Chao, hasta luego, hasta el Hasta miércoles. la semana que viene. Hasta el Chao, chao. miércoles. Chao, Hasta luego, gracias. Chao. Adiós.